es un caso que está construido no solamente sobre testimonios, sino sobre evidencias técnicas, por ejemplo, las comunicaciones de radio, los beepers, en fin, tanta cosa. ¿Usted nos quisiera hacer un resumen de la carga de pruebas que hay en este proceso, señor? En Armenia Mantequilla fueron desaparecidos 2 estudiantes de la Universidad de Antioquia, Edgar Monsalve y Jorge Iván Alarcón. Las investigaciones que se adelantaron por estos hechos llevaron a concluir que ellos habían sido desaparecidos por la policía y por un grupo paramilitar que en su momento se denominó los R's o el Grupo Paramilitar de la Escopeta. En directo con Coronel. Bueno, pues figúrense que tenemos otro gran invitado que es el doctor Daniel Prado. El doctor Prado fue la persona que como parte civil, como representante de las víctimas, se echó al hombro este proceso por muchos años. O sea, aquí tenemos que decir varias cosas en honor a la justicia, que desde 1995 empezó a trabajar en buscar estos nexos entre Santiago Uribe y el paramilitarismo. Encontró piezas procesales que parecían aisladas y a partir de todo esto y de su esfuerzo surgió este proceso. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor. Pues aquí a la expectativa. A usted le está pasando lo de Moisés, que condujo el pueblo hasta ver la tierra prometida, pero no va a entrar. Porque les cuento, el doctor Daniel Prado acaba de ser nombrado embajador de Colombia ante la Unión Europea, con sede en Bélgica, y por lo tanto ha tenido que renunciar a ser el representante de la parte civil. O sea que después de tantos años, desde 1995 hasta ahora, y de 4 años esperando el proceso, insistiendo y toda esta cosa, ahora se va cuando se conoce la sentencia. Sí, Daniel, bueno, lo importante del tema es haber cumplido con el deber de ciudadano. Pues vi en estos hechos cosas muy delicadas y que la vida me haya dado la oportunidad de denunciar estos hechos, de acompañar a los testigos, a las víctimas, pues para mí es satisfactorio como defensor de derechos humanos. Igual pues muy contento con la designación, no me he posesionado, estoy haciendo ya los trámites de posesión y entiendo que el trabajo a desarrollar en el Parlamento Europeo es un trabajo que tiene que ver mucho con mi labor de defensor de derechos humanos, y entonces en esa medida trataremos de hacerlo de la mejor forma. Sí, señor. En esto la gente recuerda mucho a uno de los testigos, el mayor Meneses, pero es un caso que está construido no solamente sobre testimonios, sino sobre evidencias técnicas, por ejemplo, las comunicaciones de radio, los beepers, en fin, tanta cosa. ¿Usted nos quisiera hacer un resumen de la carga de pruebas que hay en este proceso, señor? Sé que es extenso, pero lo más brevemente posible y lo más fácil de comprender para nosotros, si usted nos ayuda. Bueno, a ver, primero que todo, pues aclaremos una cosa, estoy hablando en mi calidad de ciudadano, porque ya renuncié al ejercicio profesional dentro del proceso. Es lo que el proceso pues hoy es público y en esa medida puedo hacer algunas observaciones sobre el tema. En 1995, en el sureste antioqueño, en Armenia Mantequilla, fueron desaparecidos 2 estudiantes de la Universidad de Antioquia, Edgar Monsalve y Jorge Iván Alarcón. Las investigaciones que se adelantaron por estos hechos llevaron a concluir que ellos habían sido desaparecidos por la policía y por un grupo paramilitar que en su momento se denominó los R's o el Grupo Paramilitar de la Escopeta. Dentro de las diligencias que allí se adelantaron, se hizo un allanamiento a la empresa Unicom. En esa empresa se encontraron los registros de las personas que en la región del sureste antioqueño utilizaban los servicios, utilizaban la línea R, que era la línea que utilizaban las personas que patrocinaban a los grupos paramilitares en la región. En esta lista aparecía Santiago Uribe Vélez como uno de los usuarios de la línea X.
de la línea R, perdón, y unos primos también de la familia Uribe Vélez. En la indagatoria que También rindió... el distinguido empresario cafetero Ernesto Garcés, Sí, que Ernesto Garcés Soto, que ya falleció, llevándose consigo la historia de su colaboración con los grupos paramilitares, ¿no? Porque entiendo, en una declaración que se recepcionó en el proceso de los 12 apóstoles, eh, don Berna afirma que Garcés Soto, bueno, lo dice de voz de récord, y, el que era secretario de la gobernación, Pedro Juan Pedro Juan Moreno. Moreno Villa, eran las personas delegadas por parte de quien fuera el presidente Uribe para tener las relaciones con los grupos paramilitares. Esa es la afirmación que hace don Berna, ¿no? Bueno, y la historia de cómo se une un proceso con el otro radica en que en la indagatoria que rindió Santiago Uribe Vélez, él afirma que él nunca había utilizado radios y radioteléfonos, ¿sí? Esto en razón a que tenían que desmentir la versión que había dado Eunicio Pineda Luján dentro de este proceso, en el cual él afirma que Santiago llegaba a la finca de Álvaro Vázquez utilizando radios de comunicación. El fiscal Carlos Iván Mejía ordena una inspección a ese proceso, se logra obtener las copias de quiénes eran los usuarios de esta línea R. Y efectivamente ella aparece Santiago y aparecen los recibos de pago de Santiago. Con esto se desmiente el hecho de que la afirmación que él hace de nunca haber utilizado estos radioteléfonos. Igualmente en la región de Yarumal, al igual que en el sureste antioqueño, habían antenas repetidoras y el gerente de la empresa Unicom, quien declaró en este proceso, en el de los 12 apóstoles, afirma que esa línea R era una línea que quien adjudicaba esas líneas era Efraín Ochoa. Efraín Ochoa murió días después de la desaparición de los estudiantes y quedó establecido en ese proceso que Efraín Ochoa era el jefe paramilitar de la región del sureste antioqueño. O sea que quien le había adjudicado esa línea de Santiago Uribe Vélez es este jefe paramilitar. Bueno, Eddie Banoy, como usted lo sabe, doctor Prado, ha cubierto por muchos años este proceso. Yo me imagino que ustedes dos se vieron en muchas de las audiencias. Y este proceso está lleno de personajes, además del hacendado Santiago Uribe Vélez. Uno de ellos es el sacerdote Gonzalo Palacio Palacio, a quien, digamos, a quien le atribuyen que el grupo se llamara los 12 apóstoles porque decían que él los trataba como apóstoles y además tenía él mismo un remoquete que era el cura de las dos Biblias. Yo quisiera que Eddie nos contara por qué llamaban al padre Palacio el cura de las dos Biblias. Pues sencillamente porque el cura Palacios hacía parte de la organización, él también patrullaba y tenía dos Biblias, una Biblia con la que predicaba en el púlpito en el municipio de Yarumal y otra en el cual estaba acondicionada para encaletar un revólver, si no estoy mal, calibre 32 corto. Eso fue también incautado en un procedimiento de allanamiento. Entonces, por eso le dicen el cura de las dos Biblias. O sea, el padrecito cargaba revólver entre la Biblia.